Una de las cosas que nos juegan siempre en contra es cómo los humanos tenemos esta habilidad infinita de construir estereotipos. Los estereotipos no solo nos encasillan, sino que nos alejan, nos predeterminan, pero también algunas investigaciones mencionan que nos condicionan. Incluso pueden modificar la manera en que está articulado nuestro cerebro. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? ¿Cómo podemos abordar el problema de los estereotipos? Hoy queremos hablar sobre este tema con la neurocientífica, profesora emérita de neuroimágenes cognitivas en Aston Brain Center, en la Universidad de Aston en Birmingham, Gina Rippon. Muchas gracias por estar con nosotros, Gina. Gracias por tenerme. En primer lugar, me gustaría entender si es completamente normal para los seres humanos construir estereotipos. Creo que sí. Estereotipos son atajos, efectivamente, y nuestros cerebros son los estereotipos más importantes. Lo que intentamos hacer es resumir las informaciones con las que estamos siendo bombardeados todo el tiempo. Y en lugar de cada vez que conocemos a alguien nuevo, si ya tenemos una imagen en nuestra cabeza de lo que podría parecer, de cómo podría actuar, de los tipos de creencias que tienen, entonces eso hace que la vida sea mucho más sencilla para nosotros. Pero, por desgracia, no siempre tenemos un tipo de prueba de realidad de cuán cercanos son nuestros atajos, nuestros estereotipos de la gente. Y así se convierten en nuestras creencias. Por ejemplo, si hablamos de estereotipos de género, podríamos pensar que todas las mujeres son así, que la nutrición, el cuidado, la empatía, lo que sea, mientras que todos los hombres son así, lógicos, racionales, independientes, etc. Así que tenemos estas pequeñas etiquetas que ponemos en la gente cuando pensamos en ellos, o estamos a punto de conocerlos, o los hemos conocido, y no siempre son precisos. Sí, me encantaría detenerme en esta primera parte. Desde el inicio del tiempo, los estereotipos han sido una forma de clasificar la realidad, un atajo, una herramienta para que nuestro cerebro pueda comprender el entorno. Y eso quizás no sea malo, porque hasta donde entiendo, somos buenos en usar eficientemente nuestro cerebro, ¿es cierto? Es bueno, en algún modo, es casi lo que nuestros cerebros son para. Está tratando de hacernos ser más eficientes como seres humanos, y eso podría implicar anticipar lo que va a pasar a continuación o aprender del pasado para que la próxima vez que encuentres una situación en particular o una persona, podrías tener alguna preconcepción sobre cómo las cosas se van a desarrollar. Y si no se desarrollan de esa manera, entonces necesitas repensar en tus creencias. Pero algunos estereotipos son muy firmes y han sido parte de la creencia humana durante cientos de años. Y por eso son mucho más difíciles de cambiar. Ahora, ¿cuál es la parte negativa de tener una idea preconcebida de alguien? ¿Cómo nos daña a escala individual y cómo has visto que nos daña como sociedad? Bueno, creo que, en particular, cuando miras los estereotipos de género, las expectativas y las actitudes hacia los hombres o las mujeres han estado bien arraigadas durante, probablemente toda la historia humana. Si estudias los últimos 200 años, hay una idea muy clara, al final del siglo XVIII, al comienzo del siglo XIX, de que las mujeres eran inferiores, que tenían posiciones inferiores en la sociedad, lo cual era cierto. Y con respecto a mis intereses particulares, los científicos de la época decían, bueno, las mujeres son inferiores, por lo tanto, deben tener cerebros inferiores. Así que la investigación se enfocó en explicar esa inferioridad
sin desafiarla. Pero luego empezó un cambio que dijo, bueno, los hombres y las mujeres anatómicamente son claramente diferentes, así que eso debe significar que tienen cerebros diferentes. Eso debe significar que esos cerebros diferentes le dan habilidades diferentes, y eso se convirtió en una idea fija. Ahora, si eso significa que, por ejemplo, y creo que esto es muy importante, desde muy temprano en la vida hay expectativas diferentes de cómo un chico o una chica va a crecer, y le dan chicos si les gusta jugar o les dan experiencias diferentes, entonces de alguna manera esos estereotipos se convierten en propuestas que se cumplen por sí mismas, porque ¿cómo alguien desarrolla las experiencias que tienen, las experiencias que su cerebro está expuesto? En realidad, determinará exactamente cómo se desarrolla su cerebro y cuál es el tipo de persona en que se va a convertir. Así que tenemos esta maravillosa creencia de que esto debe ser verdad, porque mira, todas estas chicas crecen para ser profesoras de escuela o cuidadoras y son muy empáticas, y todos estos chicos se levantan para ser grandes científicos y muy buenos para leer mapas, etcétera. Creo que podemos comprender el problema que nos trae la idea de lo que la sociedad espera de nosotros o cómo nos limitan nuestras posibilidades. Pero también has estudiado cómo esos estereotipos, de hecho, disminuyen las posibilidades de expresar nuestras capacidades, porque finalmente nos hacen creer que no tenemos esa capacidad. ¿Puedes explicarnos cómo funciona y específicamente cómo nos hace sentir menos que los otros? Y no solo a las mujeres, sino a todos. Bueno, eso es cierto, porque creo que había una creencia de que nuestros cerebros estaban fijos y que las habilidades que teníamos eran inevitables. La idea era que, si naciste un hombre, que tenías habilidades de visión espacial muy buenas, que eras muy bueno para imaginar edificios, mapas, cualquier manipulación científica, etc. Entonces la idea era que si esa era la habilidad que tenías, porque tu cerebro era como era, entonces era fijado, no podías cambiarlo. Pero ahora sabemos que si tienes experiencia o juegos de construcción, por ejemplo, o si juegas juegos que involucran habilidades de visión espacial, entonces tu cerebro cambiará de acuerdo a ello. Lo que realmente no nos dimos cuenta fue que durante los últimos 30 años, nuestros cerebros han permanecido increíblemente flexibles durante nuestras vidas, no solo cuando se han detenido o alcanzado su mayor tamaño. Y entender eso es algo que deberíamos abordar para intentar desmantelar algunos de los estereotipos. Y una de las áreas en la que estoy realmente interesada es en la subrepresentación de las mujeres en la ciencia. Y creo que eso está muy conectado con estereotipos muy anteriores y con las habilidades que las mujeres tenían o no tenían, o las preferencias que tenían. Y lo mismo con los hombres. Y si de nuevo, como parte de tu crecimiento, te expones a oportunidades de entretenimiento, incluso si juegas con Lego o algo, entonces te vuelves mejor en una habilidad. Entonces, si te encuentras en una situación en la que esa habilidad es exigida, entonces lo haces bien, te sientes bien y de nuevo tu cerebro dirá, ¿qué estás haciendo? Y si no tienes ese tipo de experiencia, entonces no lo haces muy bien, no serás bien tratado por la gente en el trabajo, por ejemplo, porque no puedes hacer el trabajo que ellos esperan. Entonces tu autoestima estará afectada y al final decides que la ciencia en este caso no es para ti o dejas las oportunidades de entrenamiento que tenías. Así que creo que esas son las áreas que realmente necesitan ser miradas. Si necesitamos cambiar las desigualdades en la sociedad, como sea que se expresen, en particular, esas desigualdades que son malas para los individuos mismos, pero también la pérdida de capital humano que puedan ser involucradas. Elegiría hacer algo más. Entonces hay áreas en la sociedad en las que eso es una gran pérdida.
Totalmente, pero ¿qué podemos hacer para batallar contra esto? Porque los seres humanos estamos muy conectados a los otros, necesitamos la aceptación de los otros. Y tenemos que ver en los ojos de los otros que nos quieren o que realmente les gusta lo que somos. Entonces, ¿cómo combatimos el punto de vista que otros tienen de nosotros para finalmente no ser víctimas de esa mirada de los estereotipos? Sí, creo que esa es una gran pregunta y una gran misión. Creo que tienes razón. La autoestima y el modo en que el cerebro nos lleva hacia experiencias que aumentan nuestra autoestima o nos mueven de las experiencias en las que nuestra autoestima se desvanecerá. Creo que esa es una comprensión crucial de la importancia de la autoestima, tanto para el individuo como en la cultura en la que funcionan. Porque creo que muchas veces las dificultades son la culpa del individuo e incluso tienes una iniciativa de diversidad muy significativa. El foco siempre está en el individuo. Los entrenamos para ser mejores, mientras que muchos de ellos tienen algo que ver con la cultura y la forma en que operan las personas. Lo mencionaste, mirando a los ojos de otras personas y sintiéndote bien, eso es realmente importante. Y creo que la única forma de hacerlo es eliminar estos estereotipos de que si eres femenino, no serás muy bueno en las cosas científicas, o si eras muy emocionante o lo que sea, para que las personas se traten como individuos y vean lo que son sus habilidades. Y creo que eso debe ser hecho desde muy, muy temprano, porque ahora sabemos que las partes más plásticas y flexibles del desarrollo del cerebro son cuando un niño crece. No solo se forman conexiones físicas, sino que el niño también absorbe las expectativas de otras personas alrededor de él. Encuentra quién es su grupo de dentro y quién es su grupo de fuera. Trabaja cómo debería actuar para sentir un sentimiento de pertenencia, porque eso es una manera de pensar sobre la autoestima, esta idea de la pertenencia. Como seres humanos necesitamos pertenecer a un grupo. Y nuestro cerebro tiene movimientos muy poderosos para llevarnos a las experiencias negativas, como ser acosado, excluido o ignorado, hacia los que somos aceptados. Realmente aumenta ese movimiento hacia ser aceptado. Trabaja a nivel humano, social y también a nivel del cerebro. Entonces, podría ser una política pública interesante hacerse cargo de la niñez, porque también sabemos que el trauma, también en la primera parte de nuestra vida, es mucho más dañino que en otros momentos. Si comienzas tu vida pensando en que tú no tienes valor, que nadie te va a querer, es muy difícil reconstruir eso. ¿Crees, por lo tanto, que es importante trabajar más bien en la niñez? Sí, absolutamente. Me centraría en la infancia porque los niños siempre están atentos a las diferencias. Es un mecanismo de sobrevivencia para cualquier organismo. ¿Quién me va a cuidar? ¿Me respetan o me matan? Los niños muy pequeños están monitoreando las diferencias desde muy temprano y luego empiezan a entender que algunas diferencias son valoradas de manera diferente. A los 2 años, los niños y las niñas ya saben qué tipo de juguetes se espera jugar con o si se les recompensa por hacer algo, si es que se les dice que son niños o niñas inteligentes, etc. Atrapar los estereotipos a esa edad, como dices, es el momento en el que podemos detenerlos para que se arraiguen. Podemos lidiar con eso en cualquier etapa de la vida, pero es mucho más difícil si has tenido 30 años de ser mirado abajo, porque las expectativas es que no serás bueno en algo y no lo eres porque no has recibido el apoyo para ello. Así que es muy difícil detenerlo. Gina, vivimos en una sociedad compleja hoy.
Estamos muy expuestos a situaciones malas como la discriminación, la violencia a través de las redes sociales. En la televisión vemos que nuestras instituciones funcionan de esa manera, a través de la violencia. ¿Qué podemos hacer en este ambiente para reconstruir nuestras relaciones? Si miras tu propia experiencia, ayúdanos a hacer un retrato de cómo funciona la sociedad y cómo podemos pelear contra este gran movimiento que arrastra la violencia. Creo que de alguna manera lo que su programa está haciendo es llamar la atención a dónde vienen estos problemas. Hablando de la violencia contra las mujeres, tan cercanamente asociadas con actitudes particulares en contra de las mujeres y muy frecuentemente asociada en el siglo XXI, por supuesto, con las redes sociales. Creo que el bombardeo de género en el siglo XXI es continua. Desde muy temprano los niños están expuestos a distintas actitudes a través de diferentes formas de medios sociales, juegos, televisión, lo que sea. Así que creo que los adultos en la sociedad, espero, deberían estar conscientes de esto y llamar la atención. Y de hecho, abordarlo desde muy temprano. Por ejemplo, leer historias a los niños en la noche. Es un héroe, un hombre o un caballero con una armadura o algo así. Hacerles pensar, ¿hay algún libro donde la chica es el superhéroe? Y hacerles pensar sobre estas cosas, porque son esponjas sociales, así que absorben todo eso. Pero creo que nombrarlo y contraactuar, presentar contraejemplos es muy importante y realmente intentar entender lo que es. Por ejemplo, ¿por qué hay un gran aumento de gente como Andrew Tate? ¿Por qué apelan a los niños? ¿Por qué hay algo en las experiencias culturales actuales de los niños que los hace sentir mal sobre sí mismos, que la gente como Andrew Tate aparentemente está abordando? Es una lucha larga, porque se está luchando por algo que ha estado en lugar por mucho tiempo. Sí, seguirá así por un tiempo, parece, ¿no? Muchas gracias, Gina, por esta conversación. Un placer hablar contigo. Gracias.